Ahora os presentaré a Marc Bellebach. Marc Bellebach es doctor en psicología y especialista en psicología clínica. También está acreditado como terapeuta, docente y supervisor en terapia familiar por la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar. Pionero en España de la terapia centrada en las soluciones, Solution Focused Brief Therapy, ha impartido conferencias y seminarios sobre el tema en Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y Asia, y es autor de más de 70 publicaciones científicas sobre terapia familiar y terapia breve centrada en soluciones. Su investigación durante los últimos 20 años se ha centrado en los procesos de cambio en terapia breve y en especial en los usos terapéuticos del lenguaje. Sus líneas de investigación actuales se centran en la aplicación del enfoque sistémico centrado en soluciones en el campo sanitario, la protección de menores, la intervención en organizaciones y la intervención escolar. En esta sesión nos hablará sobre la intervención basada en soluciones. Vale, pues mira, Marc, primero te doy las gracias y la bienvenida a este ciclo de entrevistas para el Congreso de Glyphing. Gracias a ti. De nada. Y lo que quería preguntarte primero, siempre me gusta que las personas que nos van a escuchar, a mirar, que puedan conocer un poco más a la persona. Entonces, para mí la primera pregunta es, ¿qué te llevó a ti? O sea, ¿cuál fue tu camino para llegar a ser profesional de la terapia familiar y en concreto de la terapia centrada en soluciones? A ver, yo estudié, yo de adolescente dudaba mucho si estudiar, me apetecía estudiar literatura, decía yo, filología, porque me gustaba mucho leer y escribir. Pero luego yo tenía como esa cosita de que quería hacer algo también como que ayudar a los demás. Tenía yo ahí una época muy solidaria de adolescente. Y entonces, al final, me incliné por la psicología por el tema este de que con eso puedes ayudar a otra gente. Y descarté la medicina, pero porque el tema de la sangre y de las... me da como... Entonces, medicina, que es a lo que mis padres me querían encauzar, por esto de que, hombre, siendo médico puedes ayudar a mucha gente, pues no, me fui a la psicología por eso. Pero luego me encontré, claro, una psicología, al menos en mi época, muy académica, muy desconectada de la realidad, muy teórica. Y yo lo que hice, cuando me di cuenta de cómo estaba el asunto, desde primero de carrera yo me puse a hacer cursitos, formaciones, pues para aprender cosas más prácticas. Entonces, en una de estas di con algo realmente muy práctico, un profesor que tenía en la facultad, que daba una asignatura bastante aburrida en realidad, pero luego él resulta que era terapeuta familiar. Y una de estas cosas él pidió voluntarios para ayudarle en un proyecto de investigación y él a cambio pagaba con una formación en terapia familiar breve. Y ahí descubrí algo que era justo lo que quería, ¿no? Algo práctico, aplicado, que pudieras trabajar directamente con las personas. Y me metí en eso. Él se llama Pepe Rodríguez Arias, un terapeuta breve como más centrado en el problema. Y luego, bueno, por lecturas un día descubrí el enfoque centrado en soluciones. Dije, oye, esto es parecido a lo que hacemos aquí nosotros, pero como complementario, como distinto. Y acabamos contactando con el autor, los autores del libro, que porque yo lo traduje al castellano. A su vez, eso llevó al contacto con Steve DeShazer en Milwaukee, y eso a su vez llevó a que me fuera a Milwaukee a formarme con ellos. Y ahí aluciné. Bueno, pero aprendí mucho sobre cómo formar, porque el segundo día que estaba con ellos me pusieron a mí a entrevistar a una familia con horroroso acento, horroroso acento americano muy fuerte, al segundo día, ¿eh? Y todo era estar viendo casos, haciendo entrevistas, y me encantó. Realmente, esto es lo que me gusta hacer. Y luego, claro, mi gran duda era, ¿esto en España, digo, esto que es tan americano, esto en España puede funcionar? Y nada, dediqué los siguientes 10, 15 años a aplicarlo, a investigarlo y luego a divulgarlo y uno a sacarle jugo a aquello que tuve, pues bueno, el privilegio de aprender ahí mismo, ¿no? Con Steve DeShazer, con Zuckerberg, y que encajaba muy bien en lo que yo buscaba. Muy bien. Pues básicamente ese es el resumen. Muy bien. Bueno, te decía que te agradezco mucho la oportunidad de esta entrevista, porque yo creo que en el mundo de las dificultades de aprendizaje puede ser muy útil que los profesionales se formen en este tipo de intervención. Esto resuena mucho conmigo porque yo siempre soy de la filosofía de, bueno, vamos a mirar primero lo que funciona y a construir a partir de lo que funciona.
Y creo que esta mirada sería muy útil en este campo de las dificultades de aprendizaje. Para que las personas que están en este campo, que son la mayoría que nos van a escuchar, lo conozcan, por si no lo conocen, ¿nos puedes explicar muy brevemente, o bueno, el tiempo que necesites, Marc, la terapia centrada en soluciones? Vale. Sí, pero tú córtame cuando quieras porque yo hago terapia breve, pero las que tiendo a tratarme por los temas que me entusiasman. Mira, te lo voy a definir con una metáfora que me comentó el otro día mi mujer, hablando de, pues de algún asunto de estos. Ella me decía, mira, si a mí lo que me gusta de tu enfoque es que el problema se queda en la sala de espera. Y fíjate, yo creo que es una buena metáfora porque eh, obviamente la gente viene a consulta por un problema y justamente trata de cómo salir de las garras de ese problema, pero al final nosotros tratamos de que se quede ahí en la sala de espera porque trabajamos con la persona y con sus recursos. Eh, y lo hacemos por un lado, dedicando tiempo a tratar de entender qué es lo que la persona quiere y pidiéndolo que nos describa cómo le gustaría que fueran las cosas. Yo creo que, por ejemplo, pensando en el campo educativo, que una PT hable con el chaval acerca de cómo le gustaría que fueran las cosas y qué ventajas tendrá para él conseguir estas cosas o aquellas otras, y realmente conectar con sus esperanzas y sus aspiraciones es un primer punto muy importante. Entonces, esa visión como hacia las metas del chaval o de la familia o de la pareja es una parte muy importante del enfoque. Y luego también la otra parte, que es en qué ocasiones esto que tú quieres para tu vida ya está sucediendo. En qué ocasiones suceden eso que llamamos excepciones, excepciones al problema, que son como las pepitas de oro, esos momentos en los que, oye, este chaval que tiene muchas dificultades, sin embargo, ya está haciendo eso bien, oyéndome a lo vuestro, ¿no? Este chico que le cuesta leer este tipo de, oye, pero ahora lo ha pronunciado un poquito mejor. Entonces vamos a por esa excepción, ¿no? Exacto. Entonces tenemos como las dos vertientes. Por un lado, entender bien el futuro preferido por la persona. Por otro lado, ver lo que ya está bien. Y luego, de un lado a otro, ir dando pasos pequeñitos. Y para eso son muy importantes, luego igual te puedo comentar un poquito más, lo que digamos las preguntas de escala, ¿no? El ir generando metas siguientes y muy poquito a poquito, pero fíjate, siempre también tratando de aprovechar al máximo los intereses de la persona. A mí me gusta mucho conocer, digo, tanto a los chavales como si trabajo con una pareja, con una familia, ver un poquito a qué se dedican, qué les gusta hacer, porque cuanto más podamos trabajar desde lo que a ellos les mueve, en lo que Milton Erickson llamaba el principio de la utilización, más fácil va a ser el proceso. Y a mí me interesa que la intervención sea fluida, que sea en lo que hago yo, sobre todo conversación y que esté lo más enganchado el chaval, la familia, la persona. Y eso tiene que ver con utilizar bien lo que aprovechar bien sus intereses. Así que así como en dos palabras es esto, con lo cual hay intervenciones en las que literalmente no hablamos del problema, no nos hace falta darle vueltas al problema porque estamos como directamente generando y movilizando soluciones. De Claro. ahí el nombre. Y además me parece muy bonito y muy respetuoso empezar preguntándole al otro qué quieres, qué te gusta y permitiéndole ese espacio de visualización, ¿no? Porque es Sí, una manera de abrir puertas en sí, lugar de cerrarlas. sí. Es muy inteligente. Y luego está la otra parte Sí, también, eh, por ejemplo, cuando a mí me piden que intervenga en un centro educativo, con un equipo, para mí lo primero es siempre, aparte de conocerles, entender lo que ya están haciendo bien. Porque muchas veces la gente piensa que para formar a alguien o para hacer algún tipo de desarrollo solo hay que darle las metas. Las metas son fundamentales, lo que tú decías ahora. Pero está la otra parte, la conciencia de que, a ver, incluso ese maestro que está desbordado en el aula, esa PT que se siente atascada con no sé qué caso, o ese equipo de menores, por ejemplo, que siente que no están consiguiendo lo que quieren, seguro que están acertando en muchas ocasiones. Y eso es lo primero, que podamos, es como el trampolín para los cambios siguientes. sí. Haciendo una metáfora que ahora se me ha ocurrido en una charla que escuché de un monje budista zen,
¿no? Él decía que en la psicología Zen se piensa en el cerebro como en un campo de flores. Entonces dice, está lleno de semillas y van a nacer flores y van a nacer malas hierbas también. Entonces, si tú te dedicas constantemente a trabajar sobre las malas hierbas, les vas a dar mucha fuerza y cada vez vas a tener más. En cambio, si tú empiezas a trabajar sobre las flores, cuantas más flores haya en tus cerebros, menos espacio habrá para las malas hierbas. Un poco sería esto, ¿no? Sería, vamos a mirar las flores. Sí, ¿no? sí, Pues sí. esto es psicología budista Zen. Perfecto. Te voy a robar sí, la sí. frase porque me gusta mucho. Sí. Fíjate, también está muy en consonancia en realidad con lo que sabemos que en las aulas también es importante hacer. ¿Qué es lo que atrae la atención del maestro, de la maestra? Pues normalmente el chico que se porta mal, el disruptivo, y la tendencia que tenemos es como irnos ahí, como a por él, Sí, a corregir. como un imán. Entonces, claro, ahí estamos regando las malas hierbas, estamos en jerguilla conductual reforzando la conducta que no es adaptativa, ¿no? Y entonces hay que entrar en ese otro hábito de, bueno, primero riego las flores que van saliendo bien y luego ya habrá tiempo de, con esa mala hierba, ver qué se puede hacer, porque también habrá cosas aprovechables. ¿Sí? Exacto. Muy bien. Mira, tengo otra pregunta y es referente a algún artículo que he leído tuyo en el que se comparan los resultados del enfoque centrado en soluciones y del enfoque centrado en el problema. A lo mejor ya es un poco lo que ya nos has dicho ahora, ¿eh? Pero yo que tenía una pregunta preparada que decía si nos puedes hablar de este estudio y poner un ejemplo de los dos modelos. Por ejemplo, algo que en una mirada y con la otra, ¿cómo puede cambiar el resultado? Te puedo hablar de este estudio y te puedo hablar de uno que acabamos de enviar a publicación hace 3 días. Muy bien. Una larga pelea con los revisores, pero Sí. nos ha quedado al final niquelado, como nos gusta decir, y que es una profundización en ese estudio. Mira, el estudio original es un estudio experimental y lo que hicimos fue trabajar con problemas de, en este caso, voluntarios, estudiantes, que les pedimos que trabajaran sobre algún problema que les preocupara lo suficiente como para dedicarle un poquito de tiempo de reflexión, ¿no? Les pasábamos unas medidas a estos sujetos voluntarios y después les dábamos 2 condiciones. Una, la condición problema, donde les iban apareciendo preguntas del tipo, bueno, ¿cuál es el origen de esta dificultad? ¿Cuáles son sus causas? ¿Qué es lo que está manteniendo esa dificultad? ¿Qué obstáculos ves ahora mismo para irla superando? Ese tipo de preguntas. Y otro en el que aparecía básicamente lo que llamamos una pregunta milagro, invitando a la persona a, imagínate que este problema queda resuelto esta noche de forma milagrosa, pero tú no te das cuenta de que esto ha sucedido. Mañana por la mañana, ¿qué te imaginas? ¿Qué sería diferente que te hiciera pensar, darte cuenta de que este milagro ha ocurrido, de que este problema ha desaparecido? Luego preguntas describiendo sobre eso. Y lo que vimos que efectivamente la condición centrada en soluciones, replicando otras cuantas investigaciones de autores australianos y americanos, eran más eficaces a la hora de generar una mayor autoeficacia, aumentar el afecto positivo, disminuir el negativo, generar más ideas concretas incluso sobre cómo manejar esa dificultad. Te decía, esto ahora lo hemos refinado un poquito más el estudio y ya lo que hemos hecho es no solo tener una condición problema, sino una condición solo de pregunta milagro, otra sobre excepciones, que si quieres luego podemos explicar un poco más lo que es, lo que os decía antes, como las pepitas de oro, y otra condición de preguntas de escala. Y es lo que hemos visto que podemos demostrar que las preguntas de escala son las más eficaces de las 3 preguntas centradas en soluciones, justamente para generar ideas concretas de acción para hacer en los próximos días. Mientras que la pregunta milagro y la pregunta por excepciones generaban sobre todo el cambio emocional, que tan importante es, la reducción del afecto negativo y también aumentar el afecto positivo, que, bueno, como sabes, con cualquier aprendizaje, digo, llegando al terreno pedagógico, si va unido a emociones positivas, se ve facilitado, ¿no? Así que con eso estamos. En cuanto lo tengamos publicado, te lo mando. Perfecto. Oye, y una cosa, lo de la pregunta a escala sería como que es algo más gradual. Es decir, las otras preguntas son como preguntas muy grandes donde hay que hacer un salto mental quizás y en cambio las preguntas a escala serían preguntas que te van acercando, ¿sí? Sí. ¿Sería eso? Cuando las usamos combinadas, la idea es, hablamos con una persona, tratamos de que nos describa
sus metas, dónde quiere llegar, qué repercusiones tendrá eso en su vida, qué efectos tendrá, cómo se imagina reaccionando a los demás, porque la parte de la gente que está alrededor es muy importante, es un enfoque que nació en el campo de la terapia familiar, de la sistémica, si quieres. Entonces, hacemos como ese trabajo que la persona, tratamos de que antes se sitúe mentalmente, haga esa película de dónde quiere llegar. Y después, si usamos la escala a continuación, la pregunta es, bueno, entonces de 1 a 10, una escala de 1 a 10, donde 1 es cuando, bueno, peor has estado en estos problemas, y 10 sería este milagro que me acabas de contar. ¿Dónde están ahora las cosas? Y la persona te dice, por Vale, ahora ejemplo, entiendo. pues en un 4. Vale, en un 4. Y sobre un montón de conversaciones. Porque claro, Vale. el 4 está lejos del 10, pero es mucho más que el 1. Y podríamos Exacto. hablar un buen rato sobre qué entra en ese 4. Podríamos también tratar de entender qué es lo que la persona ha puesto de su parte, que es la parte de la competencia de la persona. ¿Cómo lo has conseguido? ¿Cómo has hecho eso? ¿En quiénes te has apoyado para hacerlo? Pero también tenemos la otra conversación que tiene que ver con, vale, estás en un 4 ahora, y para ti, ¿qué serían señales de que estás ya en un 5? En un 5 solo. No digo el 10, no digo el 9, no digo el 8, solamente un 5. ¿Qué sería para ti la primera pequeña pista que te haga decir, wow, estoy un punto más arriba? Y esa es casi la pregunta, si quieres, más difícil, pero es muy interesante porque ayuda a generar metas intermedias. Porque lo que sabemos es que si, y lo sabemos por un montón de investigación también en psicología social, si tenemos una meta muy atrayente, pero que la persona percibe como demasiado difícil, Lejos. demasiado alejada, no le motiva. Motiva mucho también las metas más modestas, más pequeñitas, pero alcanzables, cercanas. Entonces, para mí esa combinación de tener si quieres, una aspiración de grandes cambios muy motivadores a largo plazo, pero luego metas pequeñitas, intermedias, pues es la forma ideal de motivación. Vale, lo he entendido muy bien ahora. Muchas gracias. Vale. Sí, tenía aquí una pregunta que era, ¿crees que necesitamos haber creado una terapia centrada en soluciones? Aquí lo importante es la S de Sí, soluciones, porque la mayoría de las personas de forma natural acostumbramos a dejarnos llevar por lo negativo. ¿Realmente hemos tenido que crearlo porque nuestra naturaleza se va hacia otro lado? ¿Sí? Sí. Y mira, esto es algo que me hace gracia que me lo plantees porque esto es algo que yo llevo solamente un par de años dándole vueltas. Digo, que llevo haciendo esto, no sé, casi 30 años. Pero en los últimos años, también porque he dado clase de algunas cosas un poquito más biológicas, he empezado a tener mucho más claro lo programados que estamos los humanos Exacto. para atender a las amenazas. Como dicen los americanos, we're hardwired, ya estamos como cableados para tener en primer lugar las amenazas. ¿Pero por qué? Porque venimos de un mundo en el que si no estabas atento al lobo, al oso que te podía comer, o al de la tribu de al lado que te podía matar y tal vez comer también, pues ya no tenía sentido lo demás. Las emociones positivas, el crecimiento, el desarrollo, es fundamental. Barbara Fredrickson, por ejemplo, ha demostrado el valor evolutivo de las emociones positivas. Pero lo primero, claro, es mantenerte con vida. Entonces tenemos ahí, entre otras partes del cerebro, las amígdalas cerebrales, que están dedicadas en gran medida a eso, a detectar cualquier señal de amenaza y de peligro. Estamos muy sesgados hacia lo negativo y por eso necesitamos, y lo necesitamos yo en terapia y quienes aplican esto en un contexto social o de interacción escolar, hacer un esfuerzo activo por contrarrestar este sesgo, ¿no? Y fíjate, estoy ahora trabajando con un colega chileno en un libro sobre intervención breve para personas que han tenido experiencias traumáticas. Esas personas que han sufrido trauma, el trauma les acentúa esa tendencia. De hecho, pueden tener flashbacks, pueden sentir que están otra vez siendo agredidas, aunque la agresoria ya no esté, ni mucho menos en escena, ¿no? Entonces, tenemos ese sesgo y me ha hecho gracia porque hace cosa de, no sé, un par de meses me encontré un artículo viejo, de 2001, de Baumeister, que es un autor muy interesante, y se llama ¿Por qué lo malo es más fuerte que lo bueno? Es un pedazo de artículo de revisión de 30 páginas, revisando toda la investigación que demuestra lo que tú me acabas de plantear, que tenemos un sesgo muy justificado por un lado, pero que claro, que a la hora de avanzar, de desarrollarnos y de lidiar con problemas que no son
que te coma el oso, sino que tienen que ver, pues eso, con dificultades de otro tipo, en el fondo nos dificulta, nos entorpecen. Así que sí, ha hecho falta que la terapia centrada en soluciones apareciera, que el coaching, por ejemplo, que tiene también muchos aspectos centrados en soluciones, apareciera después, porque esa tendencia de irnos, además lo ves culturalmente, Montse, si piensas, ¿qué sale en la prensa? ¿Qué sale? O sea, en la prensa sale de entrada lo negativo y te sale de entrada la gente que se ha muerto por COVID, lógicamente, y la gente que se ha contagiado, pero la gente que se ha curado, la gente que... Entonces, tenemos un sesgo tremebundo en eso. Vende mucho más a desgracia, por desgracia. Sí, sí. Esto ocurre tanto en la prensa, que sería lo cotidiano, pero ocurre también en la historia. O sea, si tú lees historia, la historia va de guerra en guerra y de agresión en agresión. Entre medio está el amor, está la procreación, están los momentos de paz, pero no se escribe sobre ello. O sea, vamos de desastre en desastre. Como si eso fuera lo único que organiza nuestras vidas. Sí. Como si sin amor y sin procreación no estaríamos aquí, obviamente. Exactamente. Con lo cual esa parte es tan importante en realidad, pero la pasamos por alto. Sí, sí. Bueno, a ver si vamos evolucionando como especie y las soluciones nos echan una mano. Ojalá, ojalá. Mira, tengo otra pregunta que para mí es muy importante, porque a mí me gusta mucho todo lo que tiene relación con el lenguaje. Y yo creo entender, con el taller que hice contigo y luego otras cosas que he ido leyendo, artículos tuyos sobre todo, que el lenguaje es fundamental en esta terapia porque está centrada en el diálogo, ¿no? Sí. El diálogo es una herramienta clave de la intervención y yo pienso que quizás el lenguaje cuesta ser cambiado porque en el fondo el lenguaje nos traiciona, ¿no? O sea, a veces queremos decir una cosa pero decimos otra y es porque en el fondo tenemos un pensamiento que está impulsando una idea un poco diferente, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿un terapeuta en terapia centrada en soluciones tiene que reaprender, reprogramar un poco su manera de hablar a sus pacientes y tiene que ayudar también a que sus pacientes cambien esta manera de hablar? ¿O uno se puede echar a esta terapia sin hacer esta, digamos, inmersión en uno mismo para reconfigurar su vocabulario y su manera de expresarse? Mira, otra pregunta muy, muy interesante, porque de hecho en esto, en el campo, yo suelo ir, bueno, ahora con la pandemia no, pero suelo ir todos los años al Congreso de la Asociación Europea de Terapia Breve, y ahí nos juntamos y hemos estado mucho tiempo también discutiendo sobre esto, ¿no? Y están un poco las dos posturas. Fíjate, yo creo que sí, hay una parte donde yo le digo a la gente que tengo en formación, a la gente que superviso, yo siempre les digo, el aprender a hacer intervención centrada en soluciones en cualquier ámbito tiene una parte que es aprender un nuevo idioma, que es el solucionés. El soluciones. En soluciones no preguntamos, oye, ¿qué tal ha ido estas 2 semanas? ¿O qué tal ha ido esta semana? Lo que preguntamos es, cuéntame, ¿qué ha ido un poquito mejor en estas 2 semanas? Es una pregunta muy distinta. No preguntamos, oye, ¿y hay ocasiones en las que ya este futuro que me has contado, este pequeño milagro, ya se produce? No, preguntamos, oye, ¿cuál es la última vez que tú recuerdes que alguna cosita de estas que me has contado ya ha pasado? Es decir, usamos un lenguaje presuposicional en el que transmitimos unas cuantas cosas que nos interesa creer sobre nuestros interlocutores, que es, primero, que tienen sueños y deseos, segundo, que tienen recursos y capacidades, y que además no hay ningún problema que yo conozca que pase el 100% de las veces. Siempre hay momentos sin el problema, que son aprovechables. Y además la confianza en que pueden cambiar y que van a cambiar. Y yo, por ejemplo, no les digo, oye, entonces, si tú estuvieras un punto más arriba, lo que te decía antes, si tú consiguieras pasar al 4 al 5, ¿qué sería diferente? No, yo sé que el 90% de la gente con la que trabajo avanza al menos un punto. Oye, entonces, cuando tú estés ahí en ese 5, imagínate, ¿qué cosas te imaginas haciendo distintas? Entonces, tenemos mucho cuidado con eso y también tenemos unas cuantas rutinas que tienen que ver, por ejemplo, muy importante,
de ayudar a que la persona pase de hablar en negativos a hablar en positivos. Y esto ahora si quieres entro un poco más en esto porque me parece que es súper central. Y esto es un lenguaje, es el soluciones y es una cierta disciplina. La discusión que te decía que hemos tenido en el campo durante unos años es, para adquirir esta forma de interaccionar, es más importante la filosofía, los presupuestos, que tú tengas como muy pensado, que tengas estas ideas, estos valores sobre cómo funcionamos los humanos, o más bien es una cuestión de capacidad técnica y de entrenamiento. Yo tradicionalmente lo he visto como se suele ver estas cosas, ¿no? En esto que te decía de la psicología un poco rígida, ¿no? Primero es la teoría y la teoría luego se convierte en la práctica. Lo que pasa es que sucede también al revés. Cuando tú adquieres ciertos hábitos lingüísticos y preguntas desde ahí, tú también te vas metiendo en la teoría. Cuando la gente a la que formo coge la costumbre, cualquier intervención, la segunda, la tercera, la quinta, preguntar qué va un poquito mejor, cuando cogen ese hábito, ellos mismos también descubren que con mucha frecuencia hay mejorías y que son útiles. Y cuando se acostumbran a explorar los intereses de la gente con la que trabajan, se dan cuenta de lo útil que es eso. Con lo cual, es un poco recursivo. El que tú hables de una cierta forma, uses ciertas técnicas, refuerza esas creencias, esas posturas de filosofía, pero también pasa lo contrario, Montse. Si tú tienes la filosofía muy clara, te van a salir de forma más espontánea en un contexto nuevo. Lo que te decía, igual vas a hacer por primera vez una intervención con una empresa, con una ONG, y vas a decir, joder, ¿cómo planteo la formación con ellos? Pues si tú partes de la base, a ver, son profesionales, con recursos, hacen cosas bien, eso también te lleva en esa dirección. Así que son un poquito las dos cosas. Sí, está muy bien esto porque te da como más caminos posibles, ¿no? Puedes bajar de la teoría a la práctica, pero puedes subir de la práctica, puedes acabar conformando la teoría. Sí, Sí. y hay un colega, Michael Hert, él dice que son como esos dos niveles, la teoría, las técnicas, si quieres, las grandes preguntas, y luego él dice, y luego hay ese tercer nivel que estamos hablando ahora, que es el del uso del lenguaje. No es tanto qué preguntas, que también, o qué planteas, sino cómo lo preguntas y cómo lo planteas. Fíjate, te decía el tema de los negativos, que lo quiero mencionar. El otro día un colega orientador escolar, que fue alumno mío hace un par de años, me mandaba una foto de una tabla de normas que un maestro había elaborado con sus alumnos. Y además el maestro estaba muy orgulloso, yo entiendo, de esa tabla, que además había elaborado como con ellos, con los alumnos, ¿no? Como las normas de la clase, ¿no? Las expectativas de la clase. Lo que en mi forma de trabajar habría sido pues como las respuestas a esa pregunta del milagro, ¿no? Pero fíjate cómo te lo compartiría si lo tuviera aquí a mano. Era una lista que era así. No molestar a los compañeros, no levantarnos en clase, no insultar, no correr por los pasillos, no jugar a matar, que me hacía mucha gracia. Entonces, había 14 o 15 cosas de las cuales 2 o 3 eran en positivo, en matemáticamente positivo, era levantar la mano para hablar, pero todo demás eran negativos. Y los negativos nuestro cerebro los procesa bastante mal. Al final, cuando a un niño le dices no te levantes, le estás dando a cierto nivel, en el fondo, la instrucción de que se levante. Entonces, una cosa en la que también insisto con los maestros y también con los padres, y en ese caso sí que a los padres me gusta que aprendan eso, es a que digan lo que sí quieren, no lo que no quieren. Claro. ¿Qué pasa? Yo cuando trabajo con familias, a mí no me gusta pensar que mi labor es como enseñar a los padres cómo deben hablar. A mí me gusta más que ellos entren como en la lógica de una forma más natural. Y enseguida aprenden. Y fíjate, aprenden los chavales, ¿eh? Yo he tenido a los alumnos del magisterio, los alumnos que hacen su TFG, el TFG que yo superviso consiste en que van a un aula y ahí hacen una intervención con todo el grupo clase. Y lo que me cuentan ellos es que a veces hay alumnos que hasta luego corrigen a su maestra y le dicen, oye, no nos preguntes lo que no queremos, pregúntanos lo que sí queremos. Pero no es porque les hayan enseñado a los niños que eso está bien, sino porque lo han visto hacer y lo han visto funcionar. Y entonces funciona de una manera más natural. Sí, sí, porque además el no depende, supongo que todos somos más o menos iguales, pero a mí el no me saca mi rebeldía. O sea, a mí si todo es no,
A mí Sí, hay un fuego aquí dentro que empieza sí. a ser combativo, ¿no? O sea, Con adolescentes más todavía. más, claro. Entonces, la idea es mucho más basarnos en lo que sí queremos que esté presente, lo que sí queremos que pase. Y eso yo creo que es una de las claves técnicas, ¿no? Sí. Vas a tener que Mira, cortarme, vas a tener que cortarme porque ya es que no, me no enrollo ocurre, muchísimo. no pasa nada, es que así fluye muy bien y además es que me has respondido ya la pregunta que tenía preparada Ajá. ahora, que decía, ¿nos puedes anunciar alguna técnica? Porque yo cuando estuve en el taller que diste en Barcelona, a mí, ya te dije, o sea, a mí me resuena la palabra soluciones, ya me resuena, pero si encima hay como recetas mágicas, ¿no? Que ya sé que luego esto es reduccionista, ¿no? Porque hay todo un trabajo. Pero el hecho de que hagas un taller donde la gente se va a casa con unas cuantas ideas claras, como algunas que has expresado ahora, ¿no? Lo de la pregunta milagro, la pregunta escala. No sé si quieres añadir alguna otra, porque ya nos has ido contando algunas. Si nos quieres decir alguna otra, yo tenía prevista esta pregunta. Bueno, en realidad son variaciones de estas tres cosas, ¿no? Hablar de Vale, lo que en el futuro queremos que vaya bien, hablar de aquello que ya está sucediendo y cómo estamos consiguiendo que suceda, porque ahí, y esto además, al final yo creo que engancha muy bien con muchas ideas que están ahí en la psicología, en la pedagogía, en la psicología positiva, el, el- el tema de que la persona pueda identificar lo que ha puesto de su parte, porque eso aumenta su autoeficacia, su exacto. sensación de control. ¿Qué pasa? Que luego en la conversación real siempre hay matices, ¿no? Y al menos en mi contexto, que trabajo en contexto, digamos, de psicología clínica, las personas les cuesta y, no es, y a lo mejor sí que se dan cuenta de que, hombre, estoy un poco mejor, es que he estado mejor estas semanas, pero les cuesta identificar cuál ha sido su contribución. O a lo mejor dicen, no, bueno, esto es como ya se acerca la Semana Santa, pues igual es eso. O la medicación esta que llevo tomando varios años, igual es que justo ahora ha empezado a hacer efecto. Entonces, a mí lo que me interesa mucho, y por eso me sigue entusiasmando esta forma de trabajar, es que con 4 o 5 herramientas básicas, al final cada conversación es distinta, porque necesitas irte adaptando y ajustando a lo que te cuenta la otra persona, ir viendo cómo manejar las dificultades que te plantea. Y en ese sentido es una intervención muy basada en lo que tú decías, creo, antes, en el lenguaje. Hay un libro de Steve DeShazer que se llama En el origen las palabras eran mágicas. Entonces, ciertamente, las palabras y el cómo nos dirijamos los unos a los otros tienen un montón de influencia. Y además hay muchos estudios en psicología social también que muestran esto, ¿no? Entonces, la forma de hablar genera mundos diferentes. ¿Sí? Sí. Yo me acuerdo, permíteme una anécdota, una vez una persona que tenía conflictos pero era un compañero de trabajo, ¿eh? No estábamos en terapia ni nada, pero tenía un conflicto para hablar con la gente, ¿no? La gente se le enfadaba muy a menudo. Entonces me pidió consejo, yo le dije, mira, por ejemplo, algo que podrías hacer es que cuando alguien no está de acuerdo contigo, no es que no te entiendan, es que no están de acuerdo contigo. De todas maneras, si a tú te parece que no te entienden, yo digo, en lugar de decirle, es que no me estás entendiendo, podrías preguntar, no sé si me explico bien, digo, y cambias esto y ya con esto puedes, y entonces la primera vez que lo pone en marcha, Sí. en medio de una conversación dice, bueno, quizás no me he explicado bien. Y luego me vino y me dice, oye, es que tu consejo no funciona. Y yo, no, claro, es que hay las maneras de decir que también tienen que ver con lo que uno dice, ¿no? Entonces has cambiado la frase, pero la actitud era exactamente la misma. Y Eh, esto Montse, me encanta el ejemplo y eso engancha con lo que me preguntabas antes, ¿no? Entonces, hay una parte que es de técnica y una parte que es como de actitud, que tiene que ver con, bueno, con realmente estar convencido de que la otra persona tiene recursos y, fíjate, yo creo que incluso con una posición de curiosidad y de humildad. Em, claro, cuando tú usas la frase, la palabra, pero en el fondo tú sigues pensando que el otro claro, es un torpe o que no te está atendiendo, se trasluce. Algo que claro, Janet Bavelas, que es una investigadora de la comunicación maravillosa, bueno, ya se ha retirado hace años, pero ella ha llevado muchos años en un laboratorio de comunicación en Canadá, o sea, de Victoria.
y ha demostrado algo que a veces los psicólogos creo que lo interpretábamos mal, que es que, bueno, el nivel puramente verbal eh, y de contenido y nivel más paraverbal no son como dos canales diferenciados, como a veces hemos... No, que van totalmente, Claro. totalmente imbricados. Entonces, es lo que dices y cómo lo dices en cuanto a las palabras que escoges, que por cierto, lo ideal es que sean lo más posible las de la otra persona o de las otras personas. Y luego, efectivamente, el tono y el gesto, y eso es lo que tiene que ver con donde se trasluce esa actitud, ¿no? Por eso te decía que yo veo hay una relación de retroalimentación, ¿no? Entre Sí, la sí, técnica y la seguro, actitud. seguro, seguro. Una cosa, yo estoy segura de que muchas personas cuando vean esto van a estar interesados en aprender sobre esta terapia. La primera pregunta es, ¿las formaciones van siempre dirigidas a los profesionales o hay formaciones para padres? O sea, ¿hay formaciones para que uno pueda aplicarlo en su casa? O sea, formaciones prêt-à-porter. Pues no existen. No hay para Pero, padres. ahora que me lo preguntas, igual es algo que habría que plantearse. ¿Sabes qué pasa? El enfoque centrado en soluciones es un enfoque constructivista, filosóficamente, lo cual tiene la gran ventaja de que es muy respetuoso con que personas diferentes puedan tener valores distintos, ideas diferentes. Entonces es un enfoque que no trata de imponer ideas previas, sino que ir como muy por detrás de los usuarios, digamos. Lo cual lo hace también yo creo que muy adecuado para trabajar con diversidad cultural y con diversidad funcional, etc. Pero claro, desde esa posición tan constructivista, tan respetuosa, a mí todo lo que suene como a recetas para padres, yo reconozco que siempre me da un poquito de repelús. Es verdad que, en cambio, dar como recetas a profesionales, pero no en cuanto a contenido, en cuanto a cómo gestionar la conversación, en eso no tengo ningún inconveniente. Pero, según estamos hablando, es cierto que estas cosas, esas pautas, por ejemplo, de no usar el no, sino hablar de lo que sí quieres, utilizar el y en vez del pero, que esa es otra cosita, el tema de escuchar, de concretar, todas esas cosas son cosas que los padres podíamos aprender. Y que además son luego independientes de qué tipo de temas el padre o la madre quiera trabajar, con lo cual igual habría que plantearse hacer algún tipo de formación para padres en ese sentido, pero eso sí, ya digo, con la idea de que siempre manejen el lenguaje con más intención y sin entrar en cómo deberían hacer las cosas. A ver, en este punto tengo que reconocer que yo publiqué con Marga Herrero en su día un libro que es un recetario para padres, pero fíjate cómo tenemos ahí pelea con el tema de tratar de no dar recetas, que este libro se llama Cómo criar hijos tiranos. O sea, que son recetas de cómo hacerlo mal. Porque en eso sí que nos atrevemos a decir, mira, hay ciertas cosas que con mucha probabilidad te van a meter en problemas. Pero hay muchas formas de acertar, ¿sabes? Entonces yo creo que, mira, a mí como veo que te gustan las metáforas, te voy a dar otra metáfora. Me encantan. Se la escuché a Paul Václavic. Paul Václavic decía, Ah, sí. la terapia es como ir con un barco por una zona de acantilados de noche sin sonar ni nada, donde tú vas buscando tu rumbo, tratando de evitar encallar. Cuando al final llegas al destino, no puedes afirmar que la ruta que tú seguiste fue la única ruta posible, solo puedes afirmar que no chocaste contra ninguna roca, ¿no? Pero esa idea de la equifinalidad, de la equipotencialidad, que siempre hay caminos distintos, que no hay la receta, pues es lo que nos llevó a hacer este antirrecetario, ¿no? Decir, bueno, si quieres chocar con rocas, por aquí, si te Por empeñas, aquí, por ahí vas a chocar. por aquí. Ahora, acertar hay muchas formas. Ahora, entonces, pero bueno, me quedo con la idea, ¿eh? Te voy a robar esta idea y a lo mejor, Marga y yo, Mira, nos de animamos todas a hacer formas, algo en esa línea. esta bibliografía que estás dando, después si me la envías, dentro del Congreso la vamos a poner. O sea, tanto los libros que puedas haber sacado como los artículos que creas interesantes, o sea que la gente va a poder profundizar. De Perfecto. todas maneras, yo he empezado la pregunta, luego nos hemos ido a los padres, pero las personas que están interesadas en esta terapia y que son pues, profesionales de la educación, de la terapia, de lo que sea,
¿Esto es un máster? ¿Son talleres? ¿De qué manera se pueden acercar más a todo esto? Vale. La primera idea es que la terapia centrada en soluciones, se llama así, terapia centrada en soluciones, empezó siendo un tipo de terapia familiar breve, pero en realidad es una práctica de intervención mucho más global. Nosotros en nuestras formaciones sí, tenemos psicólogos y psiquiatras y miles y pires, pero también tenemos, yo diría en la misma proporción, trabajadores sociales, PTs, gente de pedagogía terapéutica, orientadores escolares, tutores, sexólogos. No hemos tenido, yo creo que nunca enfermeras, enfermeros, pero hemos hecho investigación sobre cómo, y lo hemos publicado sobre cómo el que las enfermeras hablen de una forma un poquito distinta con pacientes en hemodiálisis genera cambios muy reales en el tema del peso que traen. Entonces digo que en principio las ideas de las técnicas son aplicables, yo diría, en cualquier relación de ayuda. En cualquier relación de ayuda por parte de cualquier profesional, y no hace falta tener no sé, una licenciatura previa, por entendernos, en no sé qué cosa. Dicho esto, bueno, pues nosotros mismos, Marga y yo, la AETSB, la Asociación Española de Terapia Sistémica Breve, hacemos cursos cortos, hacemos una formación larga, una formación muy intensiva de un año, y ahí nos encanta tener a gente de campos muy diversos, y lo que sí queremos es gente que tenga claro para qué le va a servir eso. A mí me da mucha rabia hacer formación que luego no sirva para algo. Entonces, nos gusta trabajar con profesionales que luego lo que vamos trabajando en esas formaciones largas, un fin de semana al mes, vayan de un fin de semana a otro aplicando cosas, vayan viendo qué les funciona mejor y de qué manera, que lo podamos... Me gusta ese trabajo mucho más. Pero bueno, hay también, tanto Marga Herrero como yo, damos bastantes formaciones cortas también. Bueno, la que hiciste tú en su momento, creo que Sí. sería en el IESP, o en algunos posgrados damos formaciones cortas de 8 o 10 horas que te da una primera aproximación, y además yo cualquier formación, incluso aunque sea de 4 horas, la enfoco para que te lleves algo que puedas aplicar, ¿no? Sí, sí, eso Entonces, lo constaté, lo sí, constaté que realmente era muy práctico. si alguien Sí, tiene interés, pues puede entrar en la página web nuestra, vale, www.aetsb.org, y ahí tiene, que la estamos creo vale, que justo actualizando ahora, vale, ahí tiene información. Pero en vale. general hay bastante, yo creo que hay bastante oferta de escenarios cortos que dan una primera introducción. Y no hace Vale. falta ser... Nosotros lo pondremos también porque, bueno, yo estoy segura de que es que todas las personas que trabajamos con las dificultades de aprendizaje, muchas veces nos oscurecemos, ¿vale? Porque muchas veces te traen a un niño o te hablan de un niño y solo te hablan de las cosas que hace mal. Y además continúan hablándote de todo lo que va mal y luego todo el entorno que también le ayuda a que le vaya mal. Y al final es como, pero por favor, ¿podemos abrir alguna ventana en algún sitio? Porque seguro que hay luz en alguna parte, ¿no? Entonces, yo creo que en nuestro sector es muy necesario realmente abrir todo esto. Entonces, yo creo que tenemos que acercar estas terapias a que la gente lo conozca más. Esto una. Y luego bueno, que haremos aprovecho para decir lo que haremos esta formación a finales de año contigo para todas las personas que trabajan con Glyphing, porque bueno, a mí me maravilla todo lo que nos estás contando. Y perdona que te he cortado, ¿qué querías Nada, decir? nada. No, es que lo estabas contando ahora. A mí me gusta decir, creo que esta metáfora se la robé también a mi amigo Michael Herth, un terapeuta sueco. Los problemas son como agujeros negros. Cuanto más te acercas, más te absorben, más te absorben, más te absorben. Y claro, yo lo entiendo como padre también, ¿eh? Cuando un hijo tuyo tiene dificultades en un tema y lo ves que lo pasa mal, tú lo pasas mal también, y luego le quieres ayudar, y luego el chaval igual no quiere que le ayudes. Y al final, claro, a mí cuando me llega la gente, es después de un tiempo en que igual llevan ya meses, años, que parece como que todas las conversaciones de la familia se centran en eso, agujeros negros. Entonces, a mí me gusta pensar que estas pequeñas técnicas, estas formas de preguntar, o las tareas para casa, las sugerencias que damos, a mí me gusta pensar que son como pequeñas naves espaciales que intentan como sustraerse, ¿no? a la atracción de esos problemas negros, ¿no? A esa tremenda
fuerza que tienen los problemas y el sufrimiento que generan. Sí. Sí, mira, tenía otra pregunta que creo que un poco ya la hemos contestado, porque la pregunta era, cuando se trabaja con un niño utilizando la terapia, como es una terapia sistémica, me imagino que hay que trabajar con su entorno. O sea, es indispensable, creo, trabajar con los padres y quizás también con sus maestros. Sí, fíjate, yo no me atrevería a decir que es indispensable, porque Vale. yo tengo colegas que yo veo que trabajan sobre todo en individual con los niños, ¿no? Y luego hay estudios sobre terapias puramente individuales. Ahora, yo te diría, no incluir a los padres es una pérdida de energía. A ver, yo tengo este chip siempre de la intervención breve, ¿no? Cuanto más breve sea, mejor, porque al fin y al cabo estar con un profesional no es lo natural. Lo natural es que los niños estén jugando en el parque o con los padres jugando al trivial o dando un paseo por la montaña. Entonces, el no contar con los padres me parece que es un desperdicio enorme. Fíjate, en terapia familiar a veces yo creo que se ha vendido mucho la idea de hagamos terapia familiar cuando hay un problema de algún niño, de algún adolescente, porque en realidad toda la familia es disfuncional y requiere ser reorganizada. Yo no estoy de acuerdo con eso y tampoco creo que la investigación en realidad apoye eso. Ahora, lo que sí que es claro que si tú incluyes a la familia, a los hermanos también, todo esto funciona como una red de apoyo y el cambio es más fácil. Y lo mismo con los maestros. De los maestros es a veces complicado coordinarse con ellos por temas de horarios, tal y cual, pero lo ideal para mí como profesional, más bien desde una consulta externa, si quieres, es poder incluir al maestro también o al menos trabajar para que los padres se coordinen con el maestro. Una de las grandes asignaturas pendientes que tenemos, yo creo, es la coordinación entre la escuela y los padres. Y desde luego, cualquier intervención se va a hacer mucho más sencilla y más eficaz si contamos con la gente de su entorno. Lo que te comentaba, ¿te acuerdas antes de por qué no un chaval que consiga un reto en la lectura, le llega un mensaje a sus personas de apoyo? Pues eso es aprovechar eso. Hay décadas de investigación sobre la importancia del apoyo social y hay muchísima evidencia también de cómo las relaciones cercanas son motor de cambio, ¿no? Entonces, no digo que sea indispensable, no digo que no se pueda trabajar sin los padres, yo sé que se puede hacer, pero desde luego es la pérdida de energía no aprovechar ese recurso natural que tienes ahí, ¿no? Muy bien. Pues ya está, Maya, Marc, hemos llegado al final porque tenía Vale. unas preguntas más, pero me las has ido contestando muy bien y muy fluidamente durante la charla y por lo tanto, yo, bueno, repito que nos vamos a ver en la formación continuada porque creo que es indispensable que todo el mundo conozca las técnicas que se pueden aplicar y cómo se puede mejorar en nuestro campo y nada, seguiremos en contacto. Estupendo. Muchísimas gracias. Yo te voy a mandar entonces alguna recomendación de libros. Exacto. Voy a hacer una cuñita publicitaria, así que queda como medio feo. Pero Adelante, no, no. se lo voy a comentarte, claro, los libros que uno escribe son un poquito como los hijos, ¿no? Entonces, yo tiendo a cortarme porque, claro, siempre contamos maravillas de nuestros hijos y yo sé que puede ser muy pesado un padre que te anda contando, bueno, como hago yo con mis amigos, ¿no? Le mando por WhatsApp las fotos del último dibujo que ha hecho mi hija. Pero bueno, desde el punto de vista más académico, el último hijo de mi colega, de Marga Herrero y mío, se llama Intervención escolar centrada en soluciones. Y es un libro bastante voluminoso que pretende ser un poquito casi un manual de formación para que gente en el ámbito escolar o en ámbitos cercanos a lo escolar tenga muchos ejemplos y muchas ilustraciones prácticas de cómo aplicar esas técnicas. Así que recomiendo ese libro, que también creo que da una muy buena idea de cómo en la práctica y en un contexto tipo educativo hacer estas cositas. Está en Herder también, en la editorial, y se publicó hace dos años. No, pues a mí me parece muy bien la cuña publicitaria porque Vale. realmente porque este congreso lo que quiere es dar herramientas a las personas que estamos en el campo de la educación y sobre todo atendiendo a niños que tienen dificultades de aprendizaje, por lo tanto ya es algo que pedimos a los profesionales con los que contamos. Oye, si tú tienes bibliografía que crees que da luz
aporta en este sentido, nosotros lo vamos a poner en el Congreso para que las personas lo puedan consultar. O sea que te agradezco. Por esto te cuento una última cosita y ya me puedes cortar. Sí. No, adelante. ¿Sabes de dónde salió la idea de este libro? Bueno, por un lado, llevamos ya años trabajando en interacción con el sistema escolar, con familias que venían por problemas escolares, y porque también en nuestras formaciones hemos ido teniendo cada vez más personas del ámbito educativo. Pero la idea de hacer este libro me vino de estar en Frankfurt, en un congreso de la EBTA, escuchando a una colega china. Y esta colega china era parte de un equipo que había formado en terapia centrada en soluciones, que yo prefiero decir intervención centrada en soluciones, para quitarle como ese sello de terapéutico. Entonces yo había formado en centrado en soluciones a 100.000 maestros chinos y el objetivo que les había marcado era llegar a formar a 1 millón de maestros. Y además, bueno, ya nos mostró algunas cosas que hacían muy interesantes, muy gráficas, muy visuales para incidir en ese nivel que decías tú de las actitudes. A mí me impresionó mucho, ¿no? Y yo me volví a España y lo hablaba con Marga, digo, ¿cómo podemos hacer nosotros? A ver, nosotros no queremos formar a 100.000 maestros, no podemos hacer eso, no tenemos equipo para eso y tampoco la energía para eso. Pero ¿cómo podríamos hacer también, siendo un poco ambiciosos, para llegar a mucha gente que esté en el ámbito educativo y que estamos convencidos de que les irían bien estas técnicas? Y de hecho los sabemos porque hay investigación que lo respalda, ¿no? Y ahí salió el libro, dijimos, bueno, no podemos montar un equipo que forme a 1 millón de maestros, no somos chinos, pero sí que podemos sacar un libro que sea muy práctico, muy aplicado, con la esperanza de que, pese a sus casi 400 páginas, muchos maestros y orientadores y PTs lo lean y saquen las herramientas, ¿no? De hecho, mira, esta ponente china nos regaló, a los que fuimos a su taller, nos regaló unos pendrives chinos. Yo sospecho que ahí el gobierno chino pondría unos microchips espías. Mi hija sigue usando ese pendrive como juguete. Entonces, por eso yo me acuerdo de vez en cuando de esta mujer que al final, mira, acabó generando este libro. El libro. Montse, me callo. Ha sido un placer enorme hablar contigo de estas cosas. Igualmente, Marc.